La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser Legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. ¿Qué tal, respetados y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com, Periscope, Twitter, Facebook, Instagram? Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, toda nuestra gratitud. Que ese Dios en el que usted cree, que la vida, que el universo, que los astros, que el cosmos le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y le recuerdo que los milagros existen, y que esa declaración, esta proclamación, este deseo para usted, que todos esos milagros y todas esas bendiciones sean en salud, en gozo, en alegría, en esperanza, en fe, en fortaleza, en paciencia, en templanza, en abundancia de todo tipo, en prosperidad de todo tipo, en belleza, en armonía y lo más importante, sueños en grande. Usted no le complica la vida, ni a la misma vida, ni a ese Dios que usted conoce, ni a los astros, ni al cosmos cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con que dejamos que nos controle aquí. Por eso, vigilante férreo y férrea de esos terribles monólogos que nos atormentan a veces allí y que no nos dejan avanzar. Por eso, acondúctelos, enfóquelos, redirecciónelos. ¿A qué? A esos deseos que usted tiene, a esos sueños que usted tiene. Enfóquelos allí y construya ese hilo conductor, ojalá irrompible, entre lo que piensa, dice, hace, siente y quiere y desea. Y póngale absolutamente toda la pasión, que no va a ser fácil. Claro que no va a ser fácil. Y si fuera fácil, qué cuestión tan aburridora, ¿no? Ni ninguna parte dice que es fácil. Y nos vamos a caer, claro que sí. Algunos se reventarán en 1000 pedazos, sí. Pero nos vamos a equivocar también. Entonces, nos levantamos. Si hay que resarcirse y resarcir, se hace. Si hay que echar unas lágrimas, se echan. Pero eso sí, después nos sacudimos bien, enderezamos los hombros y seguimos. Los demás podrán decir lo que les venga en gana, pero usted le asiste todo el derecho de ignorarlo. Y lo que digan los demás de usted no es lo que lo va a definir. ¿Qué lo va a definir usted? Lo que usted tiene dentro. ¿Y usted qué tiene dentro? Coraje, fortaleza, fuerza, creencia, fe, esperanza y sueños en grande que quiere que se conviertan en realidad. Eso es lo que lo define usted. Y eso no está afuera, eso no está en el vecino, en el otro, en el compañero o compañera, no, en el enemigo o enemiga, no. Está en usted. Y solo usted puede hacerlo florecer.
llénese de mucha gratitud, corra su carrera, disfrute donde está. Aunque usted no lo crea, mucha gente quisiera estar donde usted está. No viva una vida de complacencia, de vivir complaciendo a los demás. Hay gente que usted no va a complacer nunca. Hay gente que no lo va a querer nunca. Hay gente que lo va a decepcionar. Como hay gente a la cual usted va a decepcionar. Entonces, a correr cada uno nuestra carrera. Bueno, les recuerdo que hoy es jueves 5 de noviembre del año 2020 y el IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo mayormente nublado, temperatura máxima de 32 grados centígrados, temperatura mínima de 24 y probabilidad de un 20% de posible lluvia. Ya vamos a ir con un invitado, pero antes de ir yo quiero simplemente que me regalen unos minuticos para un par de comentarios sobre todo esto que está sucediendo y todo esto que estamos viendo, que es las elecciones en Estados Unidos. Y como se los digo, tienen vilo a los mercados, a las bolsas, que es lo que mueve ese país, ¿no? Y por supuesto a todo el mundo entero por su política internacional, porque allí, gane quien gane, se va a definir cuál va a ser los nuevos 4 años de o pueden ser 8 de Estados Unidos con respecto a su política internacional. Y lo más seguro, cómo va a ser un estilo de gobierno al interior y para los Estados Unidos. Viven hablando de conspiraciones y todo, y yo quiero decirles a todas estas personas que viven hablando de estas conspiraciones, vea, mire, Estados Unidos es el amo y dueño de las conspiraciones. Es como cuando uno va y mira hacia el Tíbet o mira hacia el Oriente, entonces uno viene y dice, no, allá está lo espiritual, lo holístico, todo. Todo el mundo tiene eso. Mira hacia Colombia, miércoles, narcotráfico, marihuana, droga, guerrilla, carteles de droga. ¿Sí? Ustedes me dirán, bueno, Toño, la otra cara de la moneda. Bueno, café, petróleo, banano, níquel, gente maravillosa. En fin, todos tenemos algo que nos identifica. Bueno, ¿qué identifica a los Estados Unidos, al imperio? Las conspiraciones. O sea, es un país que vive, como es inmerso en conspiraciones. Y las grandes conspiraciones que ha hecho Estados Unidos contra otros países, de eso ni hablar. O sea, para eso simplemente tenemos que ubicarnos en la mitad, en un poco más de la mitad del siglo pasado, del siglo XX, de lo que se denominó la Guerra Fría, la bipolaridad, cuando existía la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, y Estados Unidos. Solo tenemos que mirar hacia allá y saber todas esas conspiraciones que se urdieron, que se armaron y que terminaron muchas de esas conspiraciones colocando a Estados Unidos en países latinoamericanos y del Caribe las más crueles dictaduras. ¿Para qué? Para cerrarle el paso al comunismo. Y hoy, que los historiadores están documentando todo esto que se está mostrando y que la misma CIA está desclasificando documentos y documentos que ya están en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y que de allí han nacido muchos libros de excelentes autores que muestran esta realidad, nos lleva a pensar que hemos vivido en un mundo de mentiras. ¿Y en qué consisten los servicios de inteligencia? ¿En qué consisten las conspiraciones? En que tú creas lo que ellos quieren que tú creas. Entonces yo no me voy a dejar envolver en eso. Es como cuando uno empezó a leer, yo recuerdo, yo empecé a leer que todo lo que pasaba en la Atlántida. Entonces yo dije, esto me va a volver loco. Y decidí leer otras cosas. Entonces, yo entiendo a las personas. Por ejemplo, Haití. Estuve en cuando estaba todo ese tipo de cosas. Bueno, pero ellos allá lo creen. Yo respeto eso. Lo mismo acá. Yo no creo en conspiraciones. Yo lo que sí creo es que el mundo está enrarecido políticamente. Y como lo dijo Antonio Sola ayer, es que lo habíamos visto en todas partes. Lo que pasa era que no había sucedido en el imperio. Y el imperio ahora mismo está viviendo esto. Y no crean, nosotros, como dicen nuestras señoras sinuanas, tuvimos un sopeteo de eso en las 2 últimas elecciones presidenciales. Créanme que la verdadera crema, la verdadera sopa
espesa o clarita, no las vamos a tener así, tener que tomar fría o caliente dentro de 2 años en las elecciones presidenciales de Colombia. O sea, que deje de estar preocupándose, deje de estar tirándosela de republicanito, de demócrata y de todo ese tipo de cosas. Yo simplemente veo el proceso electoral de Estados Unidos como ¿qué? Como lo que somos. Un país en donde tenemos un imperio arriba que cuando estornuda a todo mundo le da gripa. Y si le da pandemia ya se puede imaginar todo lo que va a pasar desde el sur del Río Grande o el sur del Río Bravo hacia abajo. A eso es lo que yo me refiero y a la política internacional que va a venir. Y ¿qué podemos más hacer? Somos un país tercermundista, tenemos que buscar la manera. Nosotros tenemos una clase política que no está a la altura de negociar con esas grandes potencias. ¿Para qué? Para sacar provecho y nos convirtamos en países como Singapur, como Corea del Sur, que hace 50 años tenían un Producto Interno Bruto menos que el de Colombia, pero hoy son ¿qué? Los tigres asiáticos, los países que están en prosperidad pura. No es que no exista pobreza, no es que no exista nada, pero es una pobreza totalmente diferente. Existen, ¿sabe qué? Esperanza. Y un país que está lleno de esperanza, de oportunidades, y donde te ponen todas las herramientas para que puedas emprender, allí no hay cabida para la envidia, para el egoísmo. Que se puede colar el populismo y eso sí, ya, pero ese es un problema, ese es otro tipo de problema, es algo que está sucediendo con una generación que tenemos y que tenemos que ver cómo lo vamos a solucionar. Pero esto del proceso de Estados Unidos no es para venir uno ahora a enfrentarse aquí en Colombia y todo esto. Porque yo ni soy del Partido Republicano ni soy del Partido Demócrata. Pero tengo claro que desde ese Río Grande hacia abajo se va a replicar, si no es ya que lo estamos viendo en Colombia y en otros países, ese comportamiento de ese presidente Donald Trump. Y yo sé que hay mucha gente que le gusta el autoritarismo y eso. De allí a dictaduras, entre comillas sencillas, democráticas, porque las existen, estamos a solo un paso. Entonces esperemos que se defina esta situación de los Estados Unidos y que todos los analistas lo dijeron, puede demorar semanas. ¿Cómo va a actuar Trump? Como ha actuado siempre. ¿Y cómo ha actuado siempre? ¿Y cómo ha hecho su riqueza? En los tribunales. ¿Ya? Peleando en los tribunales. Y allí va a seguir esa pelea. Bueno, hasta aquí este comentario que quería hacerlo debido a muchas cuestiones en Twitter que me están llegando por mensajes. O sea, no me lo dicen por la red como tal, sino que van a mensajes directos. Entonces empiezan a cuestionarlo a uno y este tipo de cosas. Entonces yo cuando quiero decir algo lo digo públicamente, lo digo aquí. Cuando yo quiero hablar algo privado, hombre, me siento con las personas que voy a hablar en privado y hablo en privado lo que tenga que hablar. Pero este tipo de cosas, a mí me gusta. Entonces quería plantear esto. Bueno, vamos a intentar aquí hacer una conexión. De un tema especial que es la salud, y a las 6:44 de la mañana tengo el gusto de presentarles al doctor Manuel González Fernández, director del IMAT, que vamos a hablar. Ha llegado el mes 11 del año, vamos a culminar el año, todos sabemos el espíritu que se empieza a forjar desde estas fechas para todos los colombianos, para los cordobeses, para los monterianos, y ese espíritu navideño de Navidad. Y creo que este año va a ser aún mayor con todo lo que hemos vivido y con todo lo que hemos pasado. Me dirán ustedes, Toño, que hay gente que no le gusta la Navidad. Bueno, eso es Scrooge, para recordar el libro de Charles Dickens, Cuentos de Navidad. Bueno, eso son excepciones. A mí me gusta hablar de excepciones, a mí me gusta hablar de generalidad, y la generalidad es ese espíritu que yo conozco y del cual me he rodeado todos los años de mi vida en Montería y en Córdoba, que es ese bello momento
de cuando llega noviembre y vamos camino a la Navidad. ¿Y por qué queremos hablar con el doctor Manuel González? Por todo esto de la pandemia del coronavirus y de la COVID-19. Doctor, mil gracias. Yo sé que este es el momento en que ustedes están haciendo todos los recorridos en la clínica y de verdad gracias por aceptar regalarnos estos minutos. Buenos días, Toño. Muchas gracias por la invitación. Y a todos los, como se dice en Instagram, que es mi primera presentación. A toda la gente que está en internet, que está en estas redes, en estas plataformas, no se compliquen por eso. Bueno, doctor, bueno, se ha ido levantando el confinamiento poco a poco. Se habla de que hay como en la ciudad de Montería un control aparente, pero por eso queremos hablar con usted sobre todo esto de la pandemia. ¿Cuál podría ser a hoy, 5 de noviembre del año 2020, su planteamiento sobre todo esto? Bueno, en Montería pues ha venido un aplanamiento, como ya todos sabemos, de la curva después de los meses tan delicados que pasamos como fueron los meses de julio y agosto. Y llevamos todo el mes de octubre y parte de lo que ya empezó en noviembre con una tasa de contagio que está entre el 9 y el 15% de las personas a las cuales se les toma la muestra. Quiere decir que el departamento tiene entre más o menos 70 a 120 personas contagiadas diariamente. También la mortalidad ha disminuido. Pienso que ya llevamos más de un mes con esas cifras y eso es bastante alentador, pero lo importante es lograr mantenerla hasta el mes de enero. Si se logramos mantenerla el mes de enero, estaríamos evitando el rebrote que se está viendo en otros países y en Colombia. Pienso que la ciudadanía, a pesar de ciertos actos indisciplinados que a veces podemos observar, la mayoría de las personas está manteniendo el aislamiento, la mayoría de las personas está usando el tapabocas, se está lavando las manos. Creo que hay una conciencia social y eso es importante que se siga manteniendo y hay que evitar las aglomeraciones y las reuniones a pesar de los meses que se vienen. Ya se pasó el 31 de octubre y afortunadamente pues se logró frenar las aglomeraciones y viene pues la época de Navidad que hay que tratar de evitar lo más que se pueda estar en sitios con aglomeraciones. No hay que aflojar lo que hasta ahora se ha logrado y le corresponde al sector público una estrategia de seguimiento y de búsqueda de contacto y de casos positivos bastante acelerada, porque no solamente debemos depender de la conciencia ciudadana, sino también del sector público en la búsqueda de los casos positivos y sus contactos para mantenerlos controlados. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, ya las sabemos, pero cuando usted dice tenemos que mantener todo esto duro hasta enero, fuera de el distanciamiento, cero aglomeración, el aseo constante de las manos, públicamente, puedo recomendar. Claro, Toño. Esto, lo que yo digo hasta enero, pues no es hasta enero en realidad, o sea, es hasta que tengamos alguna vacuna o salgamos de esto, pero ¿por qué la meta sería un mes de enero? Porque es que los rebrotes en el mundo se están presentando a los 4 meses de la primera ola. Nosotros tuvimos nuestro pico fue en el mes de agosto, julio-agosto, y si sumamos esos 4 meses estaríamos hablando del mes de diciembre. La primera meta es tratar de que no exista un pico como ya ocurrió anteriormente, para evitar tener el colapso que ya se está viendo en España, en Alemania, en Italia. Medellín, que ha tenido 2 picos muy cercanos, hay que tratar de evitar, como sea, que tengamos ese nuevo pico. Y seguir manteniendo las normas de bioseguridad hasta que dispongamos en el mundo de una vacuna. Por eso es tan importante reforzar el mes de diciembre, por más que lo intentemos, sabemos que es un mes de mucho compartir. Tenemos que tratar de disminuir ese riesgo como sea en el mes de diciembre para evitar tener este pico. En cuanto al tema del ente público, ellos están haciendo una estrategia que se llama la estrategia PRAS, que es la de la búsqueda en los barrios que tienen más casos positivos de personas que sean positivos y aislar los contactos, dándole la alimentación durante 10-15 días,
es lo que demora el virus en el cuerpo y se desaparece, y evitar que los positivos se contagien. Necesitamos para eso, lógicamente, ya en Montería han aparecido nuevos laboratorios para hacer las pruebas en masa. Necesitamos hacer las pruebas en masa y tener los resultados el mismo día o al día siguiente, porque de nada sirve tomar muestras, enviarlas al interior y que lleguen en 10 días, cuando ya pues la estrategia PRAS no va a servir para nada, porque el positivo va a terminar contagiando a las demás personas. Entonces, en eso sí se necesita aseguradoras para que eso se logre, y pienso que también el sector público y privado en el departamento ha ido montando los laboratorios para tener muestras inmediatas en el municipio de Montería, en el departamento de Córdoba. Eso es crucial. Sabemos que el virus, vuelvo, insisto, dura 15 días en las personas. La mayoría son asintomáticos, pero el riesgo es que contagien a más personas. Si logramos frenar esa tasa de contagio y además mantenemos las medidas de aislamiento, la medida de aislamiento sería un tema de disciplina social, y la búsqueda de los contactos y mantener a las personas aisladas con muestras, con resultados, ya sería una política de salud pública mucho más exhaustiva, mucho más intensa que la que se viene llevando a cabo para lograr minimizar el riesgo de una tasa de contagio y un rebrote mayor. Doctor, con todo respeto le hago esta pregunta. Cuando usted habla de las aseguradoras, de la GPS, ¿cuál es su concepto con respecto a ella? Estas entidades han estado a la altura en Córdoba, por hablar de Córdoba o Montería, de toda esta pandemia. Bueno, la salud pública, como su nombre lo dice, desafortunadamente muchas medidas están en el sector privado, que es a través de las aseguradoras. Y digo desafortunadamente porque se necesita un ente público que maneje como tal dicho concepto y exija resultados desde el punto de vista de salud pública. Hasta ahora las aseguradoras pues han trabajado con las herramientas que cuentan en el departamento. Anteriormente, recuerden que solamente teníamos el laboratorio en la Universidad de Córdoba, con la cual podíamos hacer 100 muestras diarias, y lo demás tocaba remitirlo a otros departamentos. Actualmente ya se disponen de más equipos de laboratorio. Está el del Servicio de Salud Pública de la Gobernación de Córdoba, está el que tenemos en el IMAT, uno nuevo que puede hacer 400 muestras diarias, está el de la clínica CUMI, que también está funcionando. Dentro de poco el laboratorio del doctor Salgado también va a tener. Entonces hay que utilizar todas estas herramientas que tenemos aquí y estar acorde a lo que está ocurriendo, y no sentarnos a pensar que esto ya pasó, de que está bajito. No, hay que seguir insistiendo, y es responsabilidad de las aseguradoras la toma y procesamiento de dichas muestras. Entonces yo pienso que ellas están haciendo la labor con la PRAS. Yo creo que la alcaldía ha hecho un llamado, han acudido al llamado, están prestando su servicio. Pensamos que debemos en Montería con 1.000 muestras diarias. Montería debe estar subiéndose a 2.000, 3.000 muestras diarias para tener unos resultados que permitan aislar y detectar en realidad los positivos y frenar la tasa de contagio. Pienso que hay una responsabilidad grande por parte del aseguramiento, de las aseguradoras. Están cumpliendo, están llevando a cabo sus funciones, básicamente porque la Secretaría de Salud está llamándolas a que cumplan, a que estén pendientes de todos estos casos de los pacientes, y yo creo que en forma articulada, porque nos vamos a beneficiar nosotros como cordobeses, creo que se está prestando el servicio que se requiere. Doctor, ¿cómo lograr llegar a esas 3.000 muestras diarias? O intentar llegar a esas 3.000 muestras diarias. O sea, desde cuando usted le han hecho esas consultas de la alcaldía o de la gobernación, usted ha planteado esto, que mire, vean, necesitamos elevar de 1.000 muestras diarias, pasar por lo menos de 2.000 a 3.000. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, allí mismo, ¿existirá la vocación pública de poder llegar a ese número de muestras? Sí, primero hay que tener en cuenta lo que te decía, lo de la capacidad de procesamiento de muestras que tengamos, que podamos desarrollar en el departamento. Yo creo que ya vamos a superar más de las 1.000 y pico diarias, y en la medida en que se sigan abriendo laboratorios, que hay que incentivarlos, hay que favorecer que eso se dé, como ocurre en ciudades como Medellín, Bogotá, que existen una cantidad de laboratorios que permiten hacer la muestra. Es más,
Muchas de las muestras se envían a Barranquilla y a Medellín a procesar porque en tiempos pasados no se tenía la capacidad aquí en el municipio, pero ya se está teniendo y hay que utilizarla. Yo creo que si se logra articular tal cual se va llevando, se va subiendo el número de muestras en forma progresiva. Tal vez los lineamientos, como digo, muchas veces lo hemos hablado en la alcaldía, una cosa es los lineamientos que llevan en otras ciudades y otras son las que tenemos nosotros. Siempre debemos pensar en las ventajas competitivas y comparativas que tenemos como departamento. Si nosotros en este momento estamos con una tasa de positividad de las muestras del 9 al 15%, tenemos que bajarla al 5%. ¿Cómo? Haciendo más muestras y rastreando los casos y frenando a la población. Pienso que la alcaldía y la gobernación están haciendo todo el esfuerzo posible. Debemos las muestras, porque es responsabilidad de ella asumir ante el gobierno central el costo de dichos exámenes. Asimismo, las aseguradoras también deben aumentar su call center para recibir las llamadas de las personas que presenten síntomas, que los síntomas no son gripitas, porque muchos dicen no, esto es una gripa y ni siquiera llamo a consultar, a comentarla. No, hay que llamar a la aseguradora y la aseguradora debe montar toda la logística posible para la toma de la muestra y procesamiento de la dicha muestra, manteniendo aislado al paciente hasta que se tenga el resultado. Entonces, si tú me preguntas, Toño, ¿en qué hay que trabajar? Hay que trabajar, seguir trabajando articuladamente con el sector público, el sector privado y las aseguradoras en el departamento. Seguirlos llamando a citarlos ante la Secretaría de Salud departamental y municipal para que rindamos cuenta de qué estamos haciendo y cómo logramos seguir aumentando el número de muestras y seguir controlando los casos positivos. No podemos solamente pensar en cuidado intensivo, en mayor atención en urgencia, sino lograr que la tasa de contagio en la población general se frene. Esa es la responsabilidad del sector público. La responsabilidad de la ciudadanía es evitar contagiarse con las medidas de bioseguridad. Esta es una hipotética pregunta, doctor. Una EPS, no pongamos nombres para evitar cualquier cosa. Una EPS toma las muestras de sus pacientes. Ellos tienen la potestad de que las pruebas las hagan en Montería, o ellos vienen y dicen, no, yo quiero que estas pruebas se hagan en Barranquilla, en Sincelejo, en Medellín, en Cali. Ellos tienen la potestad de enviarla donde ellos bien le parezca. Y ese es un punto también importante a analizar. Pienso que si no existe esa unión tripartita en donde se definan, porque pues ellos van a definir lógicamente el costo de la prueba, donde les sale un poco más económico, mucho más rápido, se las procesen inmediatamente, etcétera. Si se envía a una ciudad por fuera, por costos, se debería exigir que los resultados estén en 24 horas o 48 horas máximo, porque es que es positiva. Solamente porque, por ejemplo, la muestra enviándola a otro sitio salga más económica o es el convenio que tiene la aseguradora. Se tiene que lograr que los resultados, independientemente del costeo, independientemente del sitio donde se haga, los resultados deben ser lo más inmediato posible. Porque si no, no hacemos nada. O sea, el virus dura 15 días en el cuerpo de la persona y la persona dura 14 días contagiando a los demás. Si nosotros no tenemos resultados inmediatamente, pues vamos a detectar, simplemente vamos a ser unos espectadores. Es decir, estamos mirando que la tasa de contagio es de 15, 20 y estamos observando, no estamos interviniendo en la población. Y el resultado positivo, se debe saber, es para intervenir inmediatamente en el hogar que salió positivo, aislar el contacto, suministrarle el alimento que lo está haciendo la Secretaría de Salud Municipal y hacerle estudio a 40 contactos alrededor de la persona. Y si se detecta, seguirlo aislando. Esperar, como ocurre normalmente, que la mayoría son asintomáticos, que el virus se muera dentro del cuerpo de esa persona y se desaparezca completamente. Entonces, teniendo en cuenta para qué sirve hacer pruebas, teniendo en cuenta la necesidad de aislar a las personas en forma aislada, es que encontramos la utilidad de tener pruebas inmediatas. Bueno, esta pandemia y esta pregunta viene porque necesitamos estar preparados para todo, para cualquier eventualidad.
¿Cuál sería el escenario si hay un rebrote? No, volvemos a lo mismo que ya pasamos, o sea, algo catastrófico, ¿no? Nuevamente, o sea, hay que tratar de evitarlo, no salgan, no se reúnan, sí es difícil, es algo de conciencia social, pero creo que las personas lo están haciendo, pues habrán brotes y grupos que no cumplen las normas, pues eso es como comentabas ahora, en los Estados Unidos siempre hay gente que hace algo diferente, pero es la minoría, o sea, yo pienso que la mayoría de la ciudadanía está colaborando, se está cuidando, pero en caso dado de que tengamos un rebrote, nuevamente pues terminaríamos haciendo lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo. Se están cerrando otra vez las ciudades, se está poniendo toque de queda, cuarentena nuevamente, afectando la economía, afectando el diario vivir, la salud mental, no solamente la física, sino la salud mental. Por lo que nosotros los médicos vivimos en esta época, la verdad, la mayoría quedamos un poco tocados, porque es que nos tocó de frente ver todo esto y muchos amigos, conocidos, familiares cayendo con esta enfermedad, ha sido algo doloroso. Hay que cuidar mucho a las personas mayores. Una persona mayor que entra a una unidad de cuidado intensivo tiene una tasa de mortalidad altísima, casi el 60% en cualquier lugar del mundo. Y los mayores están en la casa, y los mayores están, no, él no ha salido del cuarto, él está aquí en la casa, no sale a ningún lado. Es que el problema no es que el mayor salga, el problema es que el joven sale, monta la caravana de motos, sin tapabocas, sin aislamiento, se contagia, entonces va a la casa, a él no le da nada, es asintomático, va a la casa y se la transfiere al abuelito, o al papá, o al tío mayor. Y esos son los que sí van a tener manifestación del virus, y esos son los que tienen riesgo de morir por esta enfermedad. Entonces hay que ser muy conscientes de esto porque podemos volver a lo mismo que ya vivimos en julio y agosto, como lo está viviendo Medellín. Yo estoy en el chat de los compañeros míos de la Bolivariana en Medellín y del grupo de egresados de allá, y ellos ahorita mismo andan diciendo, vea, y nosotros que hablábamos mal de los costeños, porque ellos tenían ese brote tan acelerado en Barranquilla, Cartagena y Montería, y están en las mismas. O sea, este virus no respeta su edad elegante, gente pudiente, religiosa. No, este virus no respeta nada. Este virus no tiene nada que ver con eso. Este virus ataca si no se toman las medidas de bioseguridad y las medidas de salud pública necesarias. Hay algo claro y es así como usted lo está diciendo, que hay gente que no lo va a entender y no lo entiende, pero yo quiero decirlo, tienen que entender que hay un porcentaje y una estadística que ha sido letal. De tantos que llegan en las condiciones de letalidad, tantos se van a morir. Y eso es claro. Y si no le temen a eso, ¿qué poderle decir? Ahora que usted dice de la muerte de sus amigos, quiero leerle algo que escribió la escritora Ángeles Mastreta el día de ayer. Mire, la muerte de los amigos son también adelantos de la propia muerte. Porque hace un tiempo alguien decía, no, que los muertos son estadísticas, pero dejaron de ser estadísticas cuando los que empezaron a morirse eran cercanos a uno. Doctor, mil gracias por habernos regalado estos minutos y pedirle el favor de que, como estamos con esto, tenemos que aprender a vivir con esta pandemia, seguirlo invitando para conocer todo esto. Gracias, con mucho gusto, Toño, y aquí estaremos siempre apoyando a todo lo que sea necesario para evitar que tengamos los tiempos que vivimos en el mes de julio y agosto. Lo sé y me consta el compromiso que usted tiene profesional con todo esto. Y de verdad que es grato contar con profesionales de la medicina como usted y como muchos otros más que se han dado la batalla para defender a los cordobeses cuando llegan a estas instituciones clínicas u hospitales con este coronavirus. Mil gracias. Buen día. Bueno, gracias. El doctor Manuel González con nosotros aquí para hablar de este tema que es inevitable. Bueno, quería terminar con él para hacer el comentario yo, para que no vayan a decir que estaba el doctor Manuel González y ya él no está. El comentario es mío, de Toño Sánchez. Cuando dice esa pregunta de que si las GPS podrían escoger, mire, no sé si es que soy demasiado arisco, demasiado suspicaz, pero vislumbro que las GPS están haciendo ese negocio.
Si hay clínicas en Montería, médicos en Montería, hombre, que están haciendo una inversión en momentos como este, de comprar esos equipos para testear, para hacer las muestras, porque esas EPS tienen que, y te van a dar el resultado en 24 horas, máximo 48, porque esas EPS no hacen esas muestras con esos laboratorios de Córdoba, porque podrían estar también en otro municipio, pero en este caso estamos refiriéndonos a los de Montería. ¿Por qué no lo pueden hacer con los de Montería? Yo me hago esa pregunta. Porque entonces lo mismo que hacen el mismo negocio de la salud, yo con yo. No, me manda, o sea, me van a montar el laboratorio en Barranquilla, es de no sé quién, contratamos con ellos y allá se mandan todas las pruebas. O sea, seguimos con la mercancía de la muerte, mercadeando la salud, y más en una pandemia como esta, interrogante. Segundo, no he conocido todavía la primera persona profesional de la salud que se refiera bien al superintendente de salud, a Fabio Aristizábal Ángel. Ñía, llave, ¿cómo que dicen ellos en Medellín? Antioquia, parcero del monje de la secta. Pero ese nadie lo toca, a ese nadie lo molesta, a ese los catones, porque hace parte del combo del monje de la secta. ¿Se dan cuenta ustedes por qué este país está como está? ¿Por qué va camino a lo que va a ir? Al abismo que va a ir. Y cuando hablo de abismo, es abismo. A un vacío que usted no sabe que va a encontrar. Hemos llegado al final de nuestro programa. Mil gracias por haber estado con nosotros. Vamos a ver si mañana nos da tiempo de hablar de varios temas de la alcaldía de Montería que me tienen supremamente indignado. Primero de todo como ciudadano, más que todo. Y que tengo que decirlo como periodista. Y no he podido tener el tiempo, pero mañana vamos a tratar de sacarlo para hablar de esos temas. Mil gracias por haber estado con nosotros, a todas esas familias que han puesto esta alta cuota de fallecidos por el coronavirus, a sus familiares, a sus amigos, a sus amigas, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Nuestra solidaridad, nuestro deseo para que la vida, para que Dios, como lo quiera llamar, para que el universo, mire, los colme de ese bálsamo que se necesita en momentos como este, y que sea de paz, y de ese bálsamo que en momentos de tristeza es sobrenatural, para que los acompañe en estos momentos y en estos tiempos, y no se queden en la pregunta ¿por qué me sucedió a mí? ¿Por qué no sucedió a nosotros? Porque allí se van a atascar, no van a salir y va a seguir el dolor, y estoy seguro que eso va a hacer sufrir más a quienes lo rodean. Mil gracias por haber estado con nosotros. No te olvides de llenarte de excesiva, pero de excesiva gratitud por todo, porque la gratitud es algo que no lo podemos perder bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna presión, bajo ningún momento, sea el momento que sea. Gracias por haber estado con nosotros, y aquí mientras desconectamos los dejo un momentico con ese gran hombre que llegó a que lo conocieran en el mundo entero, pero ya a mucha edad, pero no importa, quedó lo más importante, eso, Compay Segundo. Lindas mujeres tiene Mayarí, para que los consultacos pasen. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región.